libro también lo es. ¿Qué pensamos entonces cuando comenzamos a producir el libro? Que queríamos hacer un libro con un excelente contenido gráfico, literario y educativo. Eso era básicamente las líneas generales de lo que queríamos hacer. Queríamos que el libro también sirviera dentro del contexto escolar sin ser un libro escolar. Y que de misma manera sirviera para el contexto familiar, ¿sí? O sea, que pudiera ser leído por un maestro en una escuela o un promotor de lectura en su trabajo de promoción de lectura, o asimismo un padre de familia en casa, ¿no? y que lo pudieran disfrutar. Nuestro reto también era que nuestros libros produzcan un diálogo entre el mundo adulto y el mundo de los niños. Que un libro pueda ser la posibilidad de que un adulto hable de cosas interesantes con un niño. Y eso fue lo que fuimos conceptualizando. Para mí, uno de los puntos más difíciles cuando queremos hacer unos autoeditores, cuando queremos editar nuestros propios contenidos, es determinar las políticas de edición. Lo que viene de ahí en adelante es un problema técnico, realmente, ¿ya? Lo más importante es eso, tener claro qué es lo que queremos hacer, cuáles son las políticas editoriales a las cuales queremos llevar nuestros libros. De esa manera, hoy les quiero presentar también un modelo de producción de contenidos a partir de la experiencia de 3 productos específicos que he generado con mi empresa, que se llama Lua Books, que son El pájaro de los 1000 cantos, El vendedor de sandías y Malaika la princesa, que es un cortico animado que habla de la muerte a los niños. El primer título, como les contaba, es El pájaro de los 1000 cantos, que es una historia que habla un poco de la identidad, acerca de la identidad para los chicos. El vendedor de sandías, que lamentablemente no voy a poder mostrar las aplicaciones porque técnicamente está muy difícil hacerlo. Y Malaika la princesa, que es un corto animado, como les decía, acerca de la muerte para chicos. Lo pueden ver gratis en YouTube. Si buscan Malaika la princesa, lo pueden encontrar en español, en francés y en inglés. Cuando comenzamos este trabajo de hacer libros, acuérdense que lo primero que tenía pensado era hacer un libro en papel, pero las imposibilidades, las dificultades me llevaron a hacer un libro en otro formato, en un formato digital. Eso significaba que estaba cambiando la mentalidad acerca de las plataformas de lectura, es decir, que la única plataforma que existe no es la plataforma del papel, pero la única plataforma que existe no es la plataforma de una tablet, por ejemplo. O sea, sabíamos bien que podíamos llevar el libro a diferentes plataformas de lectura. Eso sí, básicamente trabajando desde un concepto básico que es el concepto de la historia. Es decir, sin la obra literaria no hay nada. La base, el núcleo de lo que nosotros hagamos en edición siempre va a ser la historia, ¿sí? Y la obra gráfica, por supuesto. De ahí en adelante podremos, con un método, podremos llevar esa misma historia a un corto animado, lo podríamos llevar a un libro aplicación, lo podríamos llevar a una aplicación para computador, lo podríamos llevar a una aplicación para computador, para teléfono móvil, lo podemos llevar a un simple PDF o un EPUB, por ejemplo, o podríamos llevarlo a un audiolibro, por ejemplo. O sea, diferentes plataformas que en estos momentos tenemos la posibilidad de utilizar en el universo editorial, en el universo del libro. Cuando comenzamos, lógicamente, con el primer artefacto que nos quisimos meter fue con el iPad, no sé por qué.
tal vez siguiendo una inercia del mercado, o no sé, tal vez las expectativas de de un mercado como la Apple Store nos llamaron muchísimo la atención. Sin embargo, poco a poco nos fuimos dando cuenta que la plataforma de iPad era una plataforma reducida en su capacidad de distribución. O sea, a pesar de que es ahora un poco común, no es un artefacto que podamos decir compone el ecosistema digital de un país como Colombia o incluso de un país como Canadá, donde yo vivo. Incluso hay una anécdota bastante interesante en una lectura con niños de una escuela en Canadá. Les estaba presentando el libro aplicación. Al final un niño se me acerca y me dice: señor, usted es rico, ¿cierto? Eso me pregunta un niño canadiense. Entonces yo le pregunto, no, ¿por qué? Y me dice, porque usted tiene un iPad. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta un poco que el iPad no era tan común, ¿no? Como uno se lo imagina. Y en el universo y en la realidad de las escuelas canadienses, por lo menos, no se utilizaba el iPad. Entonces me di cuenta que estaba trabajando con una plataforma realmente interesante, bastante interesante desde el punto comercial, una tienda muy efectiva para vender, pero si quería llegar a más gente, tenía que diversificar las plataformas de mi contenido. Entonces fue en ese momento que empecé a pensar que el libro también podría llevarlo a una aplicación para computador, que el libro también lo podía llevar a una aplicación que se pudiera reproducir en un artefacto mucho más común en una escuela norteamericana como un smartboard, por ejemplo, ¿no? Que el libro lo podían usar a través de un simple proyector en cualquier escuela del norte de Canadá o del sur de Canadá o en Colombia. Y fue como bajo esa óptica que participamos el año pasado en una convocatoria que se llama Crea Digital, que afortunadamente nosotros la ganamos. Y la propuesta que nosotros llevábamos a la convocatoria era precisamente diversificar las plataformas de nuestro libro para poderlas llevar a todas esas posibilidades que nosotros estábamos soñando, ¿sí? En estos momentos la aplicación está siendo instalada en 500.000 tabletas para educar en Colombia. Y esto fue en parte gracias también a la óptica que empezamos a tener de que el libro no necesariamente tenía que ser para iPad, que lo podíamos abrir hacia una tecnología que nos pudiera llevar a diferentes plataformas como un sistema operativo Android, diferentes plataformas. De la gente, ¿no? De lo que la gente usualmente tiene también. No todo el mundo tiene iPad, no todo el mundo tiene Mac, no todo el mundo tiene computadores sofisticados. Sí. Exacto, bueno, entonces voy a responderte esta pregunta a través de exactamente lo que nos pasó en el momento en que tomamos conciencia de eso y dijimos, bueno, pero esto va a tener unas implicaciones técnicas, porque es que lo que hemos diseñado para iPad, ¿cómo diablo lo vamos a llevar a otras plataformas así de fácil? Y no solamente eso, sino cómo no vamos a tener que generar una duplicidad en el trabajo. O sea, cómo podemos hacer una misma animación que nos sirva para hacer el empaquetado para Android, para hacer el empaquetado para iPad, para hacer el empaquetado a un computador. Y la respuesta llegó por el lado del HTML5. Entonces empezamos a encontrar una tecnología que pudiera ser transversal a todos los dispositivos a los cuales nosotros queríamos llegar. ¿Ya? Entonces la respuesta es la herramienta fundamental de animación que nosotros trabajamos, HTML5. El empaquetado de la aplicación se hizo a través de un programa que se llama Fonga. Y esas son las herramientas generales. Se hizo también un trabajo de programación, de codificación de
de la aplicación. Y eso felizmente nos ha llevado a tener una diversidad en estos momentos de plataformas. Poco a poco nos fuimos metiendo en la idea y en la lógica de lo que ahora está muy en boga o se quiere tener muy en boga, que es la narrativa transmedia, ¿no? De lo cual en estos momentos mucha gente habla, ¿no? Como una alternativa, como una posibilidad novedosa. Y evidentemente que nos tenía que llevar a eso, porque la idea no era simplemente generar una duplicidad de la información para todas esas plataformas, sino hacer algo un poco más inteligente. Y es cómo hacer que esas diferentes plataformas de lectura, desde el libro en papel, la aplicación para dispositivos móviles, la de computador, un audiolibro, tuvieran una narrativa complementaria y que no fuera simplemente duplicar el archivo para los diferentes dispositivos. Empezamos un poquito a tratar, a hablar sobre el tema, a discutir cómo deberíamos generar la relación entre el libro impreso, cómo podíamos generar a través del mismo esfuerzo de producción, por ejemplo, un corto animado, y con esa misma esfuerzo productivo llevarlo a, por ejemplo, un libro aplicación, ¿no? Nos metimos un poco en el cuento de la narrativa transmedia, ¿no? Y nos empezamos a cuestionar si realmente la narrativa transmedia era un concepto novedoso, qué tan novedoso era, ¿no? Nos fuimos dando cuenta poco a poco que finalmente la narrativa transmedia es una necesidad que los productores de contenidos siempre han tenido. O sea, siempre los productores de contenido han tenido la necesidad de diversificar sus contenidos a diferentes plataformas. Aquí traigo un ejemplo que es, no sé si ustedes conocen una obra como el violinista en el tejado, famosísima película, ¿cierto? Parte de un libro que se llama Las hijas de Tevye. Es una obra literaria que posteriormente fue llevada al cine y se convierte también en un musical, donde se mezclan una cantidad de lenguajes como el cine, la literatura, se mezcla también la música y el teatro, ¿no? De una manera fantástica. Si nos remontamos un poquitico, por ejemplo, a la ópera, vemos cómo ahí se condensan diferentes experiencias también, como la música, como el teatro, la escenografía. Entonces, realmente el transmedia, del cual tanto se habla ahora, es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo, intentando agrupar todas las experiencias relacionadas con el arte, ¿no? Integrarlas en una obra cada vez más interesante y cada vez más compleja. Eso que escuchamos es Papagino de Mozart. En esta grafiquita chiquita, y de pronto las personas que están cerca la pueden alcanzar a ver con los binóculos y con el telescopio lo pueden ver. Es un poquito la evolución que ha sufrido el libro. Entonces aquí tenemos desde la escritura cuneiforme, que se realizaba en tablas de arcilla, con cuñitas iban escribiendo, y esas eran las primeras soportes de escritura y soportes de lectura que teníamos, ¿no? Luego teníamos el papiro, y así vamos evolucionando una cantidad de materiales, soportes, pasando por el cuero, el gran descubrimiento del papel de los chinos, hasta llegar a ese gran invento que es el libro códex, eso que conocemos hoy como el libro, ¿cierto? El libro que en estos momentos la UNESCO define como un documento superior a 49 páginas
impreso en papel. Recordemos que la palabra libro viene de una palabra que es liber, y liber significa una textura de un tipo de madera, ¿no? Es el liber. De ahí viene la palabra libro. Entonces es bastante interesante que estemos trabajando con una palabra que en su esencia y una organización como la UNESCO la define de una manera tan cerrada, ¿no? Todavía. Estamos hablando de que el libro es un documento, según ellos, de 49 páginas impreso en hojas que se unen. Entonces esto es un libro. Pero ¿qué pasa con el concepto del libro sobre todas las posibilidades de soporte de lectura que en estos momentos tenemos? Porque es que aquí hay una cosa muy importante, y es que en mi concepto lo que define un libro es un documento sobre el cual se puede ejercer el acto de la lectura. Es decir, si un libro, así sea impreso y así tenga 49 páginas, no permite ejercer el acto de la lectura, no es en esencia un libro. Porque de la misma manera, entonces un libro electrónico según la UNESCO no sería un libro. Porque no tiene 49 páginas, no está empastado, no está impreso en papel, ¿cierto? Entonces, precisamente en estos momentos estamos viviendo un momento en el cual el libro, tenemos que expandir el concepto del libro, fundamental. La gráfica que estoy intentando mostrar aquí es una gráfica de experiencia complementaria de lectura. ¿Sí? Y aquí quería hacer una pausa para hablar de la creatividad que ha otorgado a la industria editorial el libro infantil. Lo que yo hago son libros infantiles, y creo que no ha existido una franja editorial más creativa que la del libro infantil. Todo el tiempo se está proponiendo cosas interesantes, cosas creativas para presentarle a los niños. Recordemos los libros pop-up, ¿se acuerdan de los libros pop-up? ¿Sí? Los que se abrían, y los libros animados de Norma, ¿se acuerdan? Donde se movían las fichitas y todo. Recordemos, después salieron los audiolibros con los que la mamá le ponía el CD al niño, o el cassette, porque también habían en cassette, y entonces la mamá empezaba a leerle, entonces decía, cuando suene la campanita pasa la hoja. Ya eran experiencias transmedia. Evidentemente que ya eran, no se hablaba de eso, pero son evidentemente experiencias transmedia. Y ha sido en lo que yo creo más ha aportado la literatura infantil y la industria infantil. No sé si ustedes recuerdan un libro muy famoso que se llama El Animalario del profesor Revillot. ¿Sí? Es un libro que está impreso en 3 láminas. Trae láminas fantásticas de animales, y uno las empieza a intercalar y se empiezan a formar nuevos animales. ¿Sí? Bueno, cantidad de experimentos que se han hecho a nivel de la industria del libro. Y evidentemente que con el auge y la salida de las tablets, pues el libro tenía que trasladarse a ese universo de las tablets. Y ahí es donde aparece el tema esencial de esta pequeña charla, que ahora va a ser más corta porque empezamos muy tarde, que es el book up. Entonces, aquí se complejiza un poco la cuestión editorial, porque antes estaba muy sencillo. Teníamos unas artes, esas artes se llevaban a un impreso, ese impreso se distribuía a través de las librerías y ya, punto. Ese era el esquema básico de la industria editorial. Cuando empiezan a salir toda esta cantidad de soportes, entonces empieza un grave problema, y es cómo unificar el soporte de lectura
el tipo de archivo que se debe generar. Comienza un auge del PDF, después se trata de unificar y ser un poco menos privativo y abrirlo a un contexto más HTML, que finalmente es el EPUB. Entonces se genera el EPUB como una alternativa en estos momentos de libro. Hoy mismo se pueden comprar en las librerías en formato PDF, en formato EPUB, incluso se pueden comprar en formato Word. Entonces hay una especie de caos, y una especie de caos en el cual el libro infantil no encontraba una respuesta. ¿Por qué? Porque el libro infantil buscaba otro tipo de cosas, busca un tipo de presencia de la ilustración, de la diagramación y un nivel, un poquito de más creatividad con los niños, ¿ya? Entonces creo que en estos momentos está muy bien solucionado el tema del libro digital para libros técnicos, para libros básicamente de texto, novelas. En estos momentos podemos encontrar una muy buena cantidad de libros en diferentes formatos en Amazon que perfectamente se leen a través de lectores, de e-readers, para computadores, para tabletas, está muy bien resuelto, digamos, en parte el problema del libro de texto. Pero ¿qué pasa con el libro infantil? Entonces, cuando la industria editorial comienza a enfrentarse a las tabletas específicamente, comienza a aparecer un nuevo concepto que es el book app, o sea, en español, un libro aplicación. Un libro aplicación no es más que un programa, es una programación específica que se realiza para un contenido infantil, convertido en una app que se instala en una tableta. Simplemente haciendo un clic sobre el icono desplegamos una cantidad de posibilidades bastante interesantes, ¿no? ¿Cómo es la producción la preproducción? Sí. Vamos a hablar de eso a continuación, precisamente porque es lo que nos enfrentamos precisamente después. Bueno, ¿cómo producir esto? Eso nos llevó a generar un método, que obviamente el método que hoy, bueno, quería mostrarles a través de la pantalla, es un método que fuimos generando poco a poco con una cantidad de ensayo y error. Voy a adelantarme un poquito porque creo que esto que estoy mostrando aquí se llama el Vertron. No sé si alcanzan a ver, pero es que ya no lo coge la cámara, entonces no puedo mover básicamente esto. Esto es una aplicación para teléfonos celulares, en donde yo coloco el celular encima de la ilustración, el teléfono completa la ilustración, tocamos sobre la ilustración y la ilustración se anima. ¿Cómo? No es realidad aumentada, es como realidad disminuida, más o menos. Sí, no tiene nada que ver, es mucho más sencillo que la realidad aumentada, porque no estamos mediando una cámara, un reconocimiento de imagen, nada. Es colocar la imagen, el celular directamente sobre la ilustración para darle una animación. Y el paso de página se hace manualmente, es mucho más sencillo, ¿no? Estuvimos haciendo experimentos con esto, pero nos parecía como muy engorroso esto de tener abierto un libro, poner una cámara, que si reconoce, que si no hay buena luz. Entonces, bueno, montemos una aplicación que ya tenga las ilustraciones y que el niño lo coloque sobre la ilustración y simplemente la toque y la mueva, ¿ya? A veces pueden ser soluciones mucho más sencillas, ¿no? Eso es el Vertron. Antes de hablar un poquito del método, quería hablarles de algunas ventajas que para nosotros ha tenido también cambiar el enfoque hacia un enfoque transmedia, y es que también nos lleva a una cultura participativa.
Hace unos 10 años, no mucho más atrás de 10 o incluso 5 años, la producción estaba pensada desde el productor, que definía aquello que la gente quería tener, o sea, ellos decidían qué era, generaban el contenido y se lo entregaban al público, y el público aceptaba lo que el productor le entregaba, ¿cierto? Ese tipo de producción en estos momentos yo creo que está cambiando bastante, y lo está cambiando precisamente las redes sociales, lo está cambiando esa cultura también colaborativa que empieza a surgir. Y el concepto de transmedia también tiene una cosa supremamente interesante, y es la posibilidad de que la gente, los consumidores, los usuarios, o una palabra menos odiosa, los lectores, participen incluso del proceso de escritura. Es una posibilidad bastante interesante que nosotros tenemos a la mano. Yo les cuento un poquito la experiencia de Malaika la princesa, que la pueden ver a través de YouTube de manera gratuita. Malaika la princesa fue un proyecto que nosotros emprendimos, y desde el comienzo hicimos un trabajo con la gente. Incluso el nombre Malaika fue producto de un concurso. Nosotros le preguntamos a la gente cómo querían que se llamara el libro. Y desde ese mismo momento nosotros comenzamos a involucrar a la gente en el proceso creativo. A través de las redes les íbamos lanzando los adelantos del libro, les íbamos mostrando algunos fragmentos de escenas que íbamos generando. La música de la película también se la íbamos mostrando, y eso fue generando una atención, ¿no?, en la gente. Y cuando llegó el momento del lanzamiento, toda esta gente que estuvo involucrada fueron precisamente las personas que se encargaron de volver viral el video y empezar a reproducirlo a través de las redes. Entonces, bastante interesante lo que nos trae un nuevo concepto de producción también, ¿no? Ahora sí vamos a hablar del proceso de producción, que es un proceso de producción que nosotros elaboramos a partir de 8 macroprocesos. Esos macroprocesos son los siguientes. El primero es el proyecto editorial, es levantar el proyecto editorial. Y es tal vez el punto más importante y el punto más apasionante de la producción editorial, porque es cuando nosotros tenemos que definir las cosas más esenciales, como por ejemplo el tema. En el caso, por ejemplo, de Malaika, que les contaba, es una película, es un cortico animado acerca de la muerte. Nosotros empezamos a utilizar las mismas herramientas de búsqueda de la web. Usamos Google, por ejemplo, para darnos cuenta qué tipo de contenidos estaban buscando la gente. Ver un poquito metódicamente qué era lo que la gente estaba buscando. Y nos llamó mucho la atención que había una búsqueda reiterativa, no solamente en español, sino en varios idiomas, que era cuentos infantiles acerca de la muerte. Y dijimos, ve, qué interesante esto. Y no solamente salía en español, salía en inglés, salía en francés, salía en chino. Y entonces dijimos, aquí parece ser que falta algo. Y empezamos evidentemente a buscar contenidos infantiles que hablaran acerca de la muerte, y efectivamente los hay, unos muy buenos, otros terriblemente malos, muchísimos muy malos. Y dijimos, bueno, esta es una oportunidad interesante de plantear un contenido alrededor de la muerte. Ahí arranca el proyecto editorial, cuando uno identifica una necesidad en los lectores. Confirmamos esa necesidad a través de entrevistas, consultamos a la gente e identificamos que efectivamente era un tema del cual se necesitaba hablar. En el proyecto editorial también determinamos una serie de cosas que más adelante vamos a ver. Ese evento, ese momento del proyecto editorial es cuando definimos qué es lo que vamos a hacer, qué ilustrador, cuál es la línea de ilustración que vamos a hacer, que vamos a tener en el libro,
qué tipo de lenguaje, qué símbolos, a través de qué símbolos le vamos a hablar al lector, al niño. La segunda fase es la producción literaria. Y aquí es donde se generan todos los cimientos de lo que vamos a hacer. Porque ahí ya no hay investigación, ahí ya no hay premeditación, ahí hay, con las herramientas que el proyecto editorial le ha entregado al escritor, el escritor comienza ahí sí a ser creativo, a poner todo ese proceso de investigación, todo ese proceso reflexivo que se hizo alrededor del libro, llevarlo a una obra literaria. Y la obra literaria es para nosotros esencial, es fundamental, es el eje sobre el cual se construye absolutamente todo. Después comenzamos un trabajo de producción gráfica, un trabajo de producción gráfica que va muy de la mano del trabajo editorial. Y aquí es muy importante hablar de una cosa. El gran reto de un libro digital, que es una obra de obras, y cuando hablo obra de obras quiero decir que en un libro digital hay muchas obras inmersas. Está esencialmente la obra literaria, está la obra gráfica, está la obra musical. Y de lo que se trata básicamente es que exista un juego de complicidades entre las diferentes obras que componen la gran obra que es el libro digital. Es lo más complicado de lograr y se necesita precisamente un elemento que coordine la integración de estos elementos. Entonces, posterior a la producción gráfica y casi al mismo tiempo, tenemos una producción sonora, después tenemos un trabajo de animación, después tenemos un proceso de producción de video y finalmente tenemos un proceso de desarrollo de software. En líneas generales, esos son los 8 macroprocesos que nosotros particularmente hemos desarrollado en Lua Books para producción de contenidos de libro interactivo. Entonces, les recuerdo, el primero es proyecto editorial, producción literaria, producción gráfica, producción sonora, animación, producción de video y desarrollo de software. Todo esto lo hemos condensado en un modelo de producción de contenidos editoriales transmedia, que esto sí es imposible que lo vean ni porque se pongan los super binóculos lo van a poder ver, que es este mapa que tengo acá. Es un mapa gigante donde están especificados cada uno de los subprocesos y tareas específicas de la producción de un libro aplicación. Desafortunadamente hoy no se los puedo mostrar. Bueno, les prometo que la próxima vez se los voy a poder mostrar bien. Este mapa es bastante interesante porque nos muestra con exactitud cómo se van moviendo todos los procesos productivos de esos 8 macroprocesos que nosotros vimos, ¿ya? Ustedes de pronto me pueden regalar, ¿alguien tiene agüita que me regale? Es que así a palo seco es tenaz. Sí. Ya, gracias. Bueno, buscando un tema. Uno de los primeros, de las primeras fases, como habíamos dicho, la primera fase es la de producción del proyecto editorial, que es cuando vamos a definir el proyecto, vamos a armar el proyecto. Entonces, lo primero es buscar un tema. Aquí lo que les quiero mostrar es un poquito cómo utilizando una herramienta como Google, podemos llegar a deducir un tema, una necesidad, qué es lo que la gente de pronto está buscando, qué es lo que los maestros están buscando.
Y si eso lo mezclamos con una confirmación a través de entrevistas, de focus group, de una cantidad de herramientas, podemos llegar a una definición bastante interesante del tema que podemos tratar. Yo sé que esto, digamos, para algunas personas que son puristas de la literatura les puede parecer un poco aberrante, en la medida en que nunca la literatura había sido pensada así. Es decir, de sentarse y pensar un tema y a partir del tema escribir, sino que nacía de algo también muy hermoso, que yo tengo que admitir también que es hermoso, que es la inspiración, es escribir por escribir. Eso es precioso, eso también es lindo, pero yo creo que también es un reto interesante tratar de escribir con reglas. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no escribir pensando en qué es lo que la gente de pronto está buscando y cómo puedo volver eso un reto de escritura creativa también, ¿no? Una de las herramientas fundamentales en el trabajo que nosotros tenemos es trabajar los diagramas de Gantt. Trabajamos muchísimo el diagrama. Afortunadamente tenemos todos los macroprocesos claros, tenemos un diagrama de flujo que nos lleva a un diagrama de Gantt, donde podemos especificar desde la creación del proyecto editorial los tiempos y los costos que va a tener nuestro proyecto editorial. Otro documento fundamental derivado del diagrama de Gantt que nosotros hacemos, pues es el presupuesto, donde están contabilizados cada uno de los costos de producción, donde está contabilizado desde el proyecto editorial hasta la escritura, hasta la traducción de cada una de las del contenido literario del libro. El resultado de todo ese proceso de editorial, de proyecto editorial, se resume en un documento que nosotros tenemos, que es un documento guía. Un documento guía es un documento donde nos queda condensada toda la información producto de la investigación, ¿sí? Ahí entonces queda condensado cuál es el tema, cuál va a ser el tratamiento del tema, en donde a veces tenemos participación de psicólogos, por ejemplo, que nos pueden decir, bueno, vamos a tratar el tema de la muerte. En el caso de Malaika, por ejemplo, fue bastante interesante porque el tema era la muerte, pero el tema puede ser tratado desde diferentes ópticas, desde diferentes posibilidades. La muerte, por ejemplo, encontramos muchísimos contenidos que es tratada el tema de la muerte a través de, por ejemplo, la óptica religiosa, por ejemplo. Y hay muchísimos contenidos infantiles para niños hablándoles de la visión católica, por ejemplo, de la muerte. Nosotros cuando comenzamos el proyecto nos pusimos la meta de generar un contenido laico, que fuera un contenido que no se comprometiera básicamente con el tema de la muerte, y eso asimismo nos llevó a que manejáramos una serie de simbologías que no se comprometieran específicamente con una cultura ni con una religión, sino que tuvieran una visión muchísimo más amplia de la muerte. Era también algo que la gente demandaba. Sí, necesitamos libros que hablen de la muerte, pero no desde una óptica religiosa, necesitamos libros que hablen de la muerte de una manera más universal y más poética. Entonces, ese fue el enfoque que nosotros le quisimos dar. Todas esas especificidades quedan documentadas en esto que llamamos nosotros documento guía, que es, digamos, la Biblia del proceso de producción. Iniciado el proceso de redacción, lo primero a lo cual llegamos nosotros es a un guión literario. Un guión literario no es necesariamente el cuento que va a quedar. El guión literario es la descripción de cada uno de los símbolos y de las cosas que vamos a manejar. Por ejemplo, aquí lo que tengo básicamente es, en un lado tengo el guión literario donde está
condensada toda esa información, y acá al lado tengo el cuento que es un extracto finalmente del guión literario. ¿Por qué son dos obras diferentes? Básicamente ahí lo que nosotros hacemos es que el guión literario lo que nos arroja son descripciones, símbolos y lógicamente un planteamiento de la historia. Pero no todo tiene que quedar escrito. Recuerden que esto es un juego de complicidades. Entonces posiblemente en el guión literario hay elementos que van a quedar solamente en la obra gráfica y que no vamos a reiterar en la medida en que consideramos que los niños son lectores inteligentes y que la gente es inteligente. Entonces si el guión dice Caperucita Roja iba por un bosque cuando salió el lobo feroz, procuramos que la ilustración no sea Caperucita Roja en un bosque con un lobo, porque eso ya lo está diciendo el texto. Entonces, volvemos a lo que estábamos hablando. Esos libros que generalmente tienen una ilustración que ilustra literalmente lo que el texto dice, pues para mí personalmente no tienen ningún aporte, ¿cierto? Porque es decir, es mostrarle al niño algo que posiblemente él se lo imagina y muchas veces se lo imagina mejor. Entonces, de lo que tratamos es eso, de que en el guión literario hay un derroche de imágenes, sacamos símbolos, metáforas que no necesariamente van a quedar en el texto. Algunas de ellas las va a recuperar el productor musical, algunas de ellas las va a recuperar el ilustrador. Y tratamos de balancear muy bien que lo que digan las imágenes sea un hermoso complemento de lo que las palabras dicen y no sea una tonta reiteración de lo que las palabras dicen y el lector puede imaginar de una manera mejor, ¿ya? Entonces, ese es un documento esencial para nosotros, el guión literario. Y tenemos otra serie de documentos que son bastante interesantes. Lamentablemente, aquí no les puedo mostrar muy bien, pero voy a levantar un poquito para que vean este mapa que hay aquí. No sé si lo puedo, se puede ampliar un poco. Bueno, esto que ven aquí es como una especie de radiografía de la historia. Lo que ustedes ven aquí son unos... Gracias. Sentate aquí, compadre. Lo que vemos aquí son unos colores. Aquí tenemos los párrafos de la historia distribuida. Esta es toda la historia de Malaika. Y lo que hicimos aquí fue asignar un color por cada sentimiento que transmite la obra. Entonces, lo que hicimos fue clasificar los sentimientos de mayor alteración a menor alteración. Entonces, lo que tenemos acá es peligro, tensión, maravilla, misterio, ternura, nostalgia y tristeza. Los tenemos en ese orden y le asignamos un código cromático. Ese código cromático está de alguna manera está relacionado, gracias Víctor, está relacionado con la semiótica del color, relacionada también con ese sentimiento que buscamos transmitir en esa parte específica del libro. Entonces lo que hacemos es básicamente poner los párrafos o los momentos de la historia en una línea de tiempo y empezamos a ubicar el sentimiento que trae cada párrafo. Entonces este documento es bastante interesante, lo llamamos geografía emotiva, y es un documento en el cual por primera vez estábamos viendo en función gráfica la emotividad de la obra. Entonces, era una radiografía emotiva de la obra, ¿no? Lo cual resulta bastante interesante y bastante útil
en términos de, por ejemplo, producción sonora. La música de Malaika, que la pueden ver en YouTube, fue hecha totalmente con voces. Y el planteamiento de producción musical se hizo sobre este mapa. Entonces, el compositor musical, que es Hugo Orjuela, un músico nuestro, un músico caleño, lo que hizo fue sentarse frente a este mapa y empezar a ubicar a través del cromatismo, del color, el cromatismo tonal que debían tener las voces de la música. Es un trabajo bastante interesante. Y a nivel gráfico, lo que se hizo a nivel gráfico fue que como toda la historia está contada en sombras, entonces lo que nosotros hicimos fue manejar el mismo color de referencia semiótico de fondo a las ilustraciones. Entonces son siluetas y el fondo es amarillo cuando evocamos la maravilla, azul cuando evocamos el misterio, rojo cuando evocamos el peligro. Un código cromático que puede ser muy evidente, pero es bastante bonito. Es bastante bonito y es el resultado consciente de pensar una obra en profundidad, ¿no? Entonces, geografía emotiva es otro documento fundamental. Nosotros cuando iniciamos la obra gráfica comenzamos con bocetos de baja, que son estos bocetos que ustedes ven aquí. Estos bocetos de baja básicamente no son todavía ilustraciones, incluso trabajamos unos bocetos más precarios, más primitivos, que son unos bocetos donde simplemente en un papel determinamos qué es lo que va. Entonces escribimos como, por ejemplo, aquí va un elefante, aquí va una palmera, y sobre ese documento discutimos la escena antes de generar la producción gráfica. Sin dibujar, es decir, no vamos a hacer un esfuerzo completamente innecesario sin pensar la escena. Después de que tenemos esos bocetos, ya llegamos a unos bocetos un poquitico más adelantados, que son los bocetos de baja, que es donde ya empezamos a hacer garabatos, donde ya empezamos a garabatear un poquito. Generalmente son líneas, no hay un planteamiento todavía de la semiótica del color. Y luego pasamos a unos bocetos que son los bocetos de media, que son estos bocetos que ustedes ven acá, donde ahí ya había un planteamiento cromático. Un planteamiento cromático que en el caso de Malaika era muy elemental, puesto que nos decidimos ir por un código de color por cada momento emotivo de la obra. Después de esto, entonces tenemos ya unos bocetos, unos artes finales. ¿Sí? No sé si ustedes alcanzan a ver aquí la evolución estos son 4 bocetos, son los mismos bocetos y se van convirtiendo en bocetos un poco más elaborados hasta que se llega al arte final. Estos son el arte final de Malaika. Cuando nosotros tenemos artes finales, estamos hablando que tenemos una obra esencial que es la obra gráfica. Y cuando tenemos la obra gráfica más la obra literaria, entonces podemos hablar de que tenemos por lo menos un libro. Un libro que ya puede volverse un libro impreso, un libro que ya puede volverse un PDF. Todavía no un libro interactivo, pero ahí ya vamos avanzando. Otro documento fundamental, incluso sin que sea una producción audiovisual, es el storyboard. O sea, nosotros trabajamos storyboards aun cuando es simplemente un libro, ¿ya? Pero cuando es una producción audiovisual, pues con más razón utilizamos un storyboard, donde este es el storyboard de Malaika, donde hay el planteamiento de las escenas, anotación de movimientos de cámara, todo lo que ustedes saben compone un storyboard, que en líneas generales también nos va a servir para el planteamiento de los planos del libro. Recuerden que la idea de este método es que un mismo esfuerzo de producción
nos sirva para todos los productos que vamos a sacar. ¿Ya? No es que vamos a hacer unas ilustraciones para el libro y vamos a hacer una animación para Android y vamos a hacer una animación para iPad. No, todo vamos a tratar de hacer un mismo esfuerzo de producción para lograr ser muy económicos en el proceso productivo. Y aquí llegamos a un documento que es el documento maestro. El otro se llamaba documento guía, ¿ya? El de la producción el proyecto literario. Aquí lo que tenemos es un documento maestro donde están condensadas básicamente las escenas y donde tenemos anotaciones técnicas, ¿ya? Es lo que tal vez en producción audiovisual llamarían un guión técnico. Nosotros lo llamamos un documento maestro porque ahí están condensadas muchas anotaciones para el productor de sonido, para las voces, para los narradores, para toda la gente que hace parte del equipo. Esto es la geometría del personaje. Este es el personaje Malaika. Bueno, esto no vale la pena mostrarlo porque no se va a ver. Esto es un poquito de la creación del personaje. ¿Cómo se dibuja? Malaika específicamente se hizo a través de patrones muy geométricos. Buscamos una perfección y una relación de toda la geometría. Ilustradores muy veloces también. Una vez terminado el proceso aquí estamos en el proceso de producción gráfica, terminado el proceso de ilustración, comenzamos un proceso que está más ligado al proceso de diseño gráfico que de ilustración. Aquí resolvemos más la obra gráfica en función de lo pragmático, ¿ya? Entonces empezamos a generar diseños concretos como por ejemplo el icono, como por ejemplo el afiche, el banners, el logotipo de nuestro producto. Vamos resolviendo un poquito más desde el punto de vista gráfico publicitario también, ¿no? Se genera también un diseño de interfaz para el libro, ya se empieza a plantear el libro desde el punto de vista de la interfaz y se va generando la diagramación del libro. ¿Ya? Esto que les voy a mostrar aquí es un poquito cómo se hizo la música de Malaika. La idea era trabajar a través de elementos muy orgánicos, de elementos muy simples, elementos geométricos. Y como la historia gira alrededor de la muerte, y hablamos en la historia de la profunda voz de la tierra, entonces quisimos hacer la música con voces. Entonces les voy a mostrar aquí un pedacito de cómo se hizo el proceso de construcción de la música.
Música que nos servía para el corto, música que nos servía para el libro, aplicación, un esfuerzo mismo de producción. Estas pequeños clips, esto lo hicimos durante el proceso de composición. Este es Hugo, un gran amigo y caleño además. Yo también soy caleño. Y este tipo de documentos, recuerden que ya habíamos comprometido a la gente con la construcción del nombre del personaje y les íbamos lanzando a toda esa gente estos pequeños clips, estos pequeños adelantos, y la gente se iba sintiendo cada vez más emocionada y más comprometida con el proyecto, ¿no? Es el trabajo de producción sonora. El trabajo de producción sonora también abarca la grabación de los narradores. Nosotros trabajamos narradores en diferentes idiomas. Pronto aquí voy a parar un momentico para mostrarles un poquito el libro. El primer libro, que es el pájaro de los 1000 cantos. Esta es la narración, por ejemplo, que tenemos en inglés. In the deepest darkness of the jungle exists a bird that storytellers say is the most mysterious bird that lives. Although this bird has never been seen. El libro, como les decía, tiene diferentes lenguajes. Vamos a oírla, por ejemplo, en francés. En francés me gusta bastante. Dans l'obscurité la plus profonde de la jungle, il existe un oiseau que les conteurs de contes disent être l'oiseau le plus mystérieux du monde. Alors que cet oiseau n'a jamais été vu, les gens disent... Y por supuesto en español. Cuentan los que cuentan cuentos que en lo más profundo de la selva existe el pájaro más misterioso de... Entonces, en el proceso de sonoro también hace parte la grabación de las voces, ¿no? Y cuando trabajamos con voces en diferentes idiomas también es un reto también muy interesante. Bueno, primero que se mantenga la esencia de la historia en las traducciones, ¿no? Se me olvidaba hablar de eso, hace parte del proceso literario también, las traducciones. Recordemos que el traductor no es simplemente un traductor, es un autor también. Y es un autor que tiene peso sobre su obra, porque en últimas es la interpretación que él pueda tener de la obra de otro y llevarla a la esencia y a la lógica que tiene otro idioma. Y sobre esa base de esa traducción, que debe ser una traducción correcta desde el punto de vista cultural, diversos aspectos fonéticos, el narrador en los diferentes idiomas también tiene que darle una expresividad coherente con el idioma. Entonces es otro de los retos cuando hacemos un libro en múltiples idiomas, ¿no? Contar con un buen traductor y también que el narrador sea un excelente intérprete del texto, excelente intérprete, porque en el mundo de la locución también uno se encuentra primero con gente que técnicamente es muy buena, es decir, que tiene una excelente caja de resonancia, son muy buenos, pero leen muy mal, y eso pasa. Hay unos que leen muy bien, no tienen resonancia
hay unos que leen muy bien, tienen resonancia y no tienen buenos equipos. Entonces no es fácil cuando uno entra, digamos, en el universo de un libro narrado y encontrarlos es difícil. Hay que gastar mucho tiempo. Afortunadamente hay muchas plataformas en estos momentos en los cuales uno puede encontrar excelentes narradores. Hay una plataforma que se llama voices.com. Hay una que seguramente la conocen, que es de un colombiano, que es Voice Bunny. Creo que se llama Voice Bunny. Y hay que buscar, y no solamente hay que buscar, sino hay que hacer un muy buen trabajo de dirección de la voz. El primer... ¿Estamos bien? ¿Más? ¿Vamos cerrando? Listo. Hay que tener un buen proceso ahí. Bueno, como ya me dicen que vaya cerrando el chuzo, vamos terminando por aquí también. Esto se va a quedar lógicamente incompleto, pero primero que todo les agradezco muchísimo la espera y vamos a ver qué alcanzamos a ver. Me hubiera encantado mostrarles Bueno, entonces estábamos con la creación de personaje. Esto que les voy a mostrar aquí es el descuartizamiento, lo llamamos nosotros cariñosamente. Esto es lo que se llama un sprite de animación. Así dividimos para poder animar en HTML5 una figura. Entonces esto es lo que realmente el sistema carga. Nosotros animamos en un programa que se llama Sencha Animator. Es un programa de animación HTML5, Sencha. Sí. Es un programa que nos ha resultado bastante interesante, sobre todo porque nos permite un trabajo de codificación, ampliar las posibilidades del programa. Es un programa HTML5. Entonces, para las personas que de pronto no saben un poco cómo es esto, se generan primero los artes, que fueron los que ustedes vieron anteriormente, pero esos artes se tienen que descuartizar para hacer animación HTML5 en 2D, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, aquí está la pobre Malaika totalmente descuartizada, porque esas son las partes del cuerpo que vamos a articular en un movimiento, ¿sí? Esto se mete en unos contenedores y esos contenedores después se les otorga una serie de posibilidades de movimiento. Eso es básicamente la animación de HTML5. Como dato curioso, Malaika, la película que les estaba mostrando, el cortico animado, fue hecho en HTML5. Yo no sé si hay otra película animada en HTML5. Puede ser. Pero este es un cortico animado hecho totalmente en HTML5. Sí, se puede reproducir en cualquier dispositivo en formato HTML5, pero se puede ver en YouTube, lógicamente, pues a través del formato video, ¿cierto? Bueno, este es el proyecto de animación. Esto es básicamente lo que se hace. Esta es una de las escenas. Este es el storyboard de la escena número 4, en la que Malaika descubre los sagrados baobabs, los árboles con las flores más hermosas. Malaika no las puede ver, pero pronto descubrirá que los baobabs son árboles que tienen las flores bajo la tierra y que lo verdaderamente hermoso es difícil de ver. Dicen que si pones tu oído en estos mágicos árboles, podrás escuchar las historias que los jellies le cuentan a las flores. Whenever she saw something interesting, Malaika would always have questions. What are those strange trees called? Those are the sacred baobab trees. They have the most beautiful flowers, Komba would answer. But I don't see any flowers, Malaika would respond. Baobabs are trees that grow upside down. Their flowers grow beneath the earth. True beauty is hard to see. Memory keepers have the honor of being buried beside a baobab. If you place your ear next to these magical trees,
You will hear the stories the griots tell the flowers, explained Neri. Esa es la escenita número 4, desde el planteamiento del storyboard hasta la escena final, ya con música, con narración y todo. Bueno, muchas cosas por contarles. Yo de pronto, como ya vamos cerrando, si alguien tiene alguna pregunta, yo creo que tenemos por ahí unos 5 minutos. ¿5 minutos? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, desafortunadamente no lo tenemos subido en internet. No. Sí. Yo creo que sí, yo creo que nosotros aquí tenemos gente supremamente talentosa. Yo no creo que sea difícil encontrar un buen animador en Colombia, en Cali. Tenemos muy buenos animadores. Yo creo que el problema sobre todo va por el hecho de la coordinación de todos los procesos, digamos, en un concepto que ya no es producir un libro aplicación o hacer un cortico animado, sino que cuando ya nos metemos a hacer la producción de contenidos que vayan a servir para todas esas plataformas, ahí sí tiene que haber sobre todo un cerebro y una coordinación que logre que coordine de una manera efectiva todos esos procesos. Yo creo que va más por ese lado. O talento es lo que sobra aquí. O sea, ustedes vieron, por ejemplo, Hugo, es un muchacho, y hecho con recursos muy simples, ¿no? La voz. La música de Malaika fue hecha con voces. Más. Muy elemental, ¿no? Muy elemental. Pero al mismo tiempo, pues yo creo que esa es la mentalidad, es la que aporta también brillanteza a un proyecto. Costos, un proyecto de estos lo estamos valorando completo, desde la producción del documento de producción hasta la finalización de cada uno de los productos en $50,000 aproximadamente. ¿Ya? Más o menos. Pero eso va a depender, digamos, de cada uno de los costos reales que pueda tener cada una de las empresas. Para algunas puede ser más barato, para otras puede ser muchísimo más caro producir esto. Derechos de autor. Pero específicamente, ¿qué dentro de derechos de autor? El proceso de registro. Bueno, en estos momentos el registro se hace a partir de la plataforma que tiene la Oficina de Registro de Derechos de Autor en Colombia, ¿cierto? Digamos que el problema de los derechos de autor es del registro, de la documentación, es lo menos, digamos, complicado. Hay varias cosas que uno puede hacer, el registro en línea, cosas preventivas, digamos, que uno puede hacer, imprimir las ilustraciones o el manuscrito y mandárselo a uno mismo. En algún momento, en algún caso, digamos, de violación de derechos de autor, puede ser una prueba mucho más efectiva, porque te estás mandando la correspondencia a ti mismo, jamás lo abres y tienes una prueba de que esta vaina ya existía antes, ¿no? Hay cantidad de posibilidades, pero realmente yo creo que ese no es el problema de los derechos de autor. En estos momentos creo que el problema cuando nos lanzamos a hacer contenidos digitales por nuestra cuenta y riesgo, y sobre todo cuando no lo ponemos en plataformas que tienen, digamos, control de copia, como, no sé, como iTunes, por ejemplo. Cuando asumimos nosotros el riesgo de ponerlo en internet, ahí el problema del control de copia y el problema de los derechos de autor es bastante complicado, bastante complejo, porque no hay soluciones todavía, creo, lo suficientemente efectivas como para que uno suba esta aplicación como un ejecutable en nuestro servidor, alguien la compre
y no la pueda meter en un torrente y de ahí ya perdemos totalmente control sobre nuestra copia, ¿no? Yo creo que el problema va más por ese lado. El problema de registro de autor está completamente solucionado, diría yo, en términos del libro. De pronto una falencia que veo es que no hay una especificación todavía de una obra como esta dentro de los parámetros que tiene ahora el registro de derechos de autor, porque ellos son muy específicos, como obra gráfica, obra audiovisual, pero ¿esto qué obra es? ¿Qué tipo de obra es, cierto? Entonces, ¿cómo protegerla? Prácticamente que hay que protegerla en estos momentos por partes, o sea, hay que hacer un registro de la, si no estoy mal, puede ser que me equivoco, si alguien conoce aquí, meta la cucharada. Habría que hacer un registro primero de la obra gráfica y literaria, de la obra sonora y de la obra audiovisual, digamos, por aparte. Pero el problema no es de registro, el problema es ya el control que uno puede tener. Por ejemplo, Malaika nos sucedió algo muy curioso. Una institución argentina descargó Malaika, no sé cómo lo hizo, y de una manera muy atrevida le pusieron el logo de ellos en la cortina y la volvieron a meter a YouTube. Obviamente, como nosotros estamos monitoreando esto toda hora, pues cuando vimos esto era como un poco insultante, porque lo había montado en su propia página, le montan el logo de ellos, ni siquiera nos escriben nada, no sé, una arbitrariedad, una violación clara pues a los derechos de autor. Se les escribió a ellos, no respondieron. En Argentina, esto era una organización argentina, se le escribió a YouTube, se le dijo, mire, a esta gente está violando derechos de autor, nosotros somos los autores del libro, se les mostraron los registros y YouTube les bajó la película. Entonces, hasta cierto punto hay como posibilidades, no le tengo tanto miedo a eso tampoco. Sí, no. ¿Alguna pregunta final? ¿No? Bueno, no, yo les agradezco muchísimo a ustedes, a los muchachos de producción, a Milton, y gracias por haberse quedado aquí esperando. Bueno, gracias. Muchas gracias. Qué pena, ya estamos solucionando cualquier otro